Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda su amigo y servidor Octavio Lara Ibarra, instructor gnóstico de esta Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Weor de México. Y en esta ocasión estamos realizando este video desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, México, con la intención de compartir, de que ustedes que están en casa puedan saber más sobre la cultura gnóstica. Te invitamos a que nos acompañes en estos minutos que estaremos en nuestro canal de YouTube, y también te invitamos a que puedas ingresar a nuestras diferentes redes sociales para que puedas informarte de las actividades que tenemos a lo largo y ancho de nuestro bello país, México, y también te informes, pero te integres a ellas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en WhatsApp, en Telegram y por supuesto que aquí en el canal de YouTube, donde tenemos ya algunos años trabajando, entregando videos para que tú puedas saber más sobre esta cultura gnóstica extraordinaria y más que eso, trascendental. ¿Por qué? Porque la cultura gnóstica busca que tú, que este servidor y todo aquel que esté llamado a este conocimiento y lo anhele, pueda avanzar en el camino del despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia es tener la capacidad de funcionar viendo, captando, por un lado a través de los cinco sentidos, más allá de lo que generalmente se alcanza a captar. Entonces, desde ahí es muy importante que no lo olvidemos y que estemos al pendiente de todo esto. Entonces, bueno, te invitamos a que nos acompañes, a que te quedes con nosotros para que puedas conocer lo que el día de hoy tenemos preparado para ti. Repito, mi nombre es Octavio Lara, instructor gnóstico, y vamos el día de hoy a hablar de algunos aspectos o generalidades de la cultura gnóstica. Ese es el tema del día de hoy. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, con toda confianza puedes hacerla en las redes sociales o bien abajo aquí en el chat de nuestro canal de YouTube puedes poner ahí el mensaje que consideres. También te invitamos a que si tienes pues las inquietudes que estamos mencionando, las puedes hacer al grupo de WhatsApp que tenemos, y es de manera también simultánea, así como también aquí en el canal de Facebook, de YouTube, perdón. Entonces, bueno, vamos a iniciar sobre las generalidades de la cultura gnóstica. Entonces, primero que nada queremos hacer saber qué es la gnosis. Ya se ha hablado de una u otra manera en este canal sobre eso, y queremos ahorita pues ampliarlo un poco más o reforzar lo que ya hemos hablado sobre lo que es la gnosis. En ese sentido, pues debemos de tener claro que la gnosis es un funcionalismo muy normal de la conciencia. Es una función común, normal de lo que es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es una capacidad que todos podemos desarrollar y que tenemos, tal vez lo que es la mayoría de quien está viendo este video, si no es que todos, un poco de ella, un poco de esa capacidad que estamos mencionando y que está funcionando de tal manera que es la que nos impulsa a que ahorita estemos viendo este video, a que estemos sentados o donde estemos en nuestro centro de trabajo, de pronto en un transporte urbano, qué sé yo, y estemos apreciando este video, tratando de saber, de inquirir, de investigar algo más de lo que se nos dice comúnmente. Y esa inquietud, eso que sentimos, ese impulso, no viene de afuera, viene de adentro de nosotros. Es una necesidad, es una inquietud espiritual que nos está moviendo y que nos invita, nos genera el movimiento para que uno pueda preguntarse, para que uno pueda tomar un libro, para que uno pueda hacer una pregunta, para que uno en estos tiempos, por ejemplo, pueda entrar a una red social y en esa red buscar sus respuestas que tiene, que no es otra cosa que inquietudes de tipo espiritual. Entonces, esas inquietudes están íntimamente relacionadas con la conciencia, están íntimamente relacionadas con la gnosis. Recordemos que la gnosis es un funcionalismo de la conciencia, y cuando la conciencia está trabajando, está
pues en algo de actividad, entonces hay inquietudes espirituales, necesidades de respuestas, pero que no las encontramos nosotros en un libro, no las encontramos en una página web. Habrá ahí cositas que nos orientan, que nos ayudan, pero la verdadera y auténtica respuesta la vamos a encontrar dentro de nosotros. La respuesta la vamos a tener nosotros a través de reflexiones, a través de chispazos que se nos dan, a través de algo que también aquí se nos enseña, que es la comprensión. La comprensión es un proceso que está más allá de la mente. La mente es una herramienta, sin embargo, no es lo único, no es el todo. Sepas entender esto. La mente es una herramienta en el ser humano, pero sobre la mente está la conciencia. Nosotros debemos de saber y de reflexionar que cuando alguien nos pregunta algo, le decimos, a ver, dame unos minutos, déjame pensarlo. Entonces aplicamos el pensamiento, utilizamos la mente, pero tal vez antes no la estábamos utilizando. Por eso decimos, a ver, dame unos minutos, dame unos segundos, déjame pensarlo. Entonces empezamos a pensar, ¿sí? Con esto quiero hacerles saber que entonces, ¿quién toma la determinación de pensar? La conciencia. En términos generales es así, y es lo que estamos nosotros llamados a ir encontrando, a generar esa capacidad de darnos cuenta, de vernos. Dentro de la gnosis le hablamos de autoobservarnos para poder darnos cuenta cuando estamos pensando, cuando estamos sintiendo o teniendo una emoción, cuando tenemos una reacción instintiva, cuando tenemos pues nos estamos moviendo, y no confundir una cosa con la otra, hasta, ¿por qué no decirlo?, tener un impulso de tipo sexual. Son aspectos que son muy comunes dentro de la cultura gnóstica a estudiar. Y también, por supuesto, darnos cuenta de la inquietud espiritual, del trabajo consciente. Y uno debe estar, pues, llamado a estar consciente de que está consciente. Entonces, la gnosis es un funcionalismo muy normal de la conciencia. La conciencia es, podemos decirlo en resumidas cuentas, es una parte de Dios que está presente en nosotros, ¿sí? La gnosis tiene 4 pilares: ciencia, arte, filosofía y mística. Cuando hablamos de mística, estamos hablando de religión, ¿por qué no decirlo? Y cuando hablamos de estos dos aspectos, mística y religión, estamos hablando de Dios. La mística es tener la capacidad de ver a Dios en toda su creación. Esa es la mística. Y la religión es ese camino que está para poder volver a unirnos con Dios. Es algo que se habla mucho dentro de los estudios gnósticos, a diferencia como se da en otros lugares, que la religión es una serie de, pues, de hábitos, de costumbres, que en el fondo puede ser que nos unan algo a Dios o puede ser que no, pero sin embargo dentro de los estudios gnósticos la religión nos da todos los basamentos para poder integrarnos con Dios, y eso es algo bien importante. ¿Por qué? Porque ese es el auténtico propósito de lo que es la religión. La religión es unirnos con Dios, pero no es unirnos en un punto, en un nivel determinado, sino es unirnos por completo. Ese es el camino de la religión dentro de la cultura gnóstica, unirnos por completo a Dios. No es nada más los domingos por la mañana o un ratito, pero el fin de semana, el viernes por la noche, pues ahí me olvido de Dios. ¿Me explico? Entonces no es eso, sino se trata de estar consciente, estar atento, no olvidarme de que estoy llamado como ser humano a seguir en ese camino. Entonces, bien, la gnosis es ese funcionalismo normal de la conciencia. La conciencia, repito, es algo que está más allá de la mente, que tiene que ver con el presente, con el aquí, con el ahora, no tiene que ver con el pasado, y estamos nosotros llamados a vivirla. Por eso se hace mucho hincapié en estar en el presente, estar aquí y ahora. Uno debe de estar aquí y ahora
en el presente para que la conciencia empiece a tomar más terreno en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, y eso es algo imprescindible. Bien, entonces, pues estas son una de las generalidades que tiene la gnosis, pues lo que es la conciencia, ¿verdad? Ya hablamos un poco de eso. Asimismo, también se nos habla de que uno está llamado a ir trabajando con el proceso de la comprensión. ¿Por qué? Porque la comprensión es lo que nos va a llevar a dar pasos auténticos y verdaderos en cambiar como personas. La gnosis busca que uno cambie como persona. La gnosis busca que uno deje de ser aquella persona que con una serie de defectos, de aspectos, de hábitos, de costumbres, aprendizajes, que más que ayudarnos, nos hacen daño. Por supuesto, no todos, pero sí una serie determinada de hábitos, de costumbres, de aprendizajes, de reacciones, de impulsos que no nos favorecen como persona. Hay muchos hábitos que no nos benefician, como ver la televisión a altas horas de la noche, o tener el hábito, la costumbre de estar en las redes sociales a altas horas de la noche, o tal vez no en la noche, pero sí estar unas 4 o 5 horas en una red social viendo mensajes o videos jocosos o cómicos, y desde ya pues consideramos que ese no es un hábito muy sano. El hábito, la costumbre de tener un vicio, ¿sí? El tabaquismo, el alcoholismo, hasta una misma adicción a una droga, tener otro tipo de adicciones, eso pues por supuesto que no es un hábito benéfico. Entonces son hábitos, costumbres que tenemos que nos hacen daño. Entonces sí estamos llamados nosotros a ir viendo eso. ¿Y por qué se los menciono? Porque precisamente eso tiene que ver con el proceso de la comprensión, que uno comprenda que un hábito, una costumbre, etcétera, me hace daño, no me ayuda como ser humano, sino más bien me mantiene donde mismo como ser humano, en un nivel de ser como persona, me mantiene ahí, o aún peor, hace que yo baje de nivel de ser. Cuando hablamos de nivel de ser, pues el nivel de ser de una persona, no sé, alcohólica, no es el mismo al nivel de ser de una persona abstemia. El de una persona abstemia es un nivel más elevado. El de una persona alcohólica es un nivel, pues lamentablemente, más inferior. Entonces, todo estudiante gnóstico, toda persona que quiera hacer un cambio en su forma de ser, de pensar, de actuar, de pensar, está llamado a ir buscando esos cambios y subir su nivel de ser como persona en el diario vivir, en su trabajo, en la casa, en la calle, etcétera, donde sea, porque eso es el proceso. Y este proceso se va dando gracias a la comprensión. La comprensión va de la mano con la conciencia. ¿Sí? Va de la mano con la conciencia, con estar en el aquí, con estar en el ahora. Si uno está en el aquí, en el ahora, puede captar lo que está pasando a su alrededor, puede captar lo que está pasando dentro de sí, pero si uno no está en el presente, no está aquí, no está en el ahora, pues va a estar en el pasado, va a estar en el futuro, y por ende no se da cuenta qué está pasando en su entorno o dentro de sí. Todos hemos tenido pues alguna situación de lo que les estoy hablando. Uno puede estar aquí, digamos, en este momento, y la mente puede estar en el trabajo, puede estar en algún pendiente que dejó y no lo terminó, o lo que va a hacer mañana, en un proyecto, en un viaje que tiene planificado para el mes que entra, qué sé yo. Entonces, eso es irse, es ya no estar aquí, ya no estar ahora. Uno está ya con su mente en otro lado, su atención se fue a lo que quiere hacer o a lo que no hizo. Entonces, de esa manera uno está desconectado de aquí y de ahora. Aunque parece algo muy común esto que menciono, esos son los inicios de uno empezar a despertar, de estar aquí y ahora, con su mente, con sus emociones, con, bueno, por supuesto que con la atención aquí. Donde está la atención está la conciencia. Entonces uno debe de darse cuenta dónde tiene su atención, ¿verdad? Y eso pues se puede hacer. Por eso es importante que no olvidemos nosotros
estar aquí y ahora, porque eso, repito, reitero, reafirmo que está íntimamente relacionado con la comprensión. Comprensión y conciencia van de la mano. La comprensión es lo que nos va a permitir darme cuenta que el hábito, que la costumbre, que una manía, que un complejo, que un miedo, que una frustración, etcétera, es algo que me está haciendo daño, y caer en cuenta que ya no puedo estar en eso. ¿Estamos de acuerdo? Darme cuenta que por ahí yo ya no puedo seguir. Y se da un proceso bien interesante y muy importante en la comprensión, que es el autodescubrimiento. Cuando nosotros estamos teniendo esos anhelos de buscar, de saber, de dejar de ser quien soy, entonces uno empieza a analizar, uno empieza a investigarse, a investigar las cosas que le rodean, a cuestionarse los mitos, los dogmas que le han dicho, las costumbres que le han inculcado en casa, en escuela, etcétera, y uno empieza a darse cuenta que mucho de eso no tiene sustento auténtico u objetivo, ¿verdad? Y entonces, bueno, uno se da cuenta de eso, investiga, analiza, repito, y es cuando uno está en un proceso de ir dando pasos en la comprensión de X o Y evento o estado psicológico. De tal manera que a través de eso uno sí o sí, si uno va haciendo eso que estamos mencionando, tendrá un proceso que se nos enseña, que es la autodevelación. Uno va a empezar a develar, a descorrer un velo de aspectos, de cosas ocultas de nosotros mismos, de nadie más, sino de nosotros mismos, del por qué yo pienso, siento o actúo de tal o cual manera, del por qué estoy apegado a algo, del por qué no me, digamos, no me, sí, tengo ese sentir de no adaptarme a las circunstancias, del por qué no soy sereno, tranquilo, del por qué no tengo unas características de amabilidad ante los demás, de ser una persona dulce, cita por ahí el maestro. Y no, al revés, soy una persona molesta, amargada, impulsivo, reaccionario, no me adapto a nada, tengo una serie de apegos, no quiero soltar las cosas, apenas tengo una situación económica difícil y ya estoy pues colapsado emocionalmente, no sé qué hacer. Todo eso no me permite que crezcamos. Entonces, por eso la comprensión nos ayuda a dar esos pasos para ir cambiando. Cuando uno va viendo las circunstancias internas y externas a través de la luz de la conciencia, la comprensión se va dando. Y cuando se va dando esto, se va dando la autodevelación. Develar, saber, descubrir qué hay atrás de un apego, qué hay atrás de un aspecto reaccionario, qué hay atrás de alguna conducta equivocada, qué hay atrás de un vicio, qué hay atrás de un complejo, de una frustración. Tengo develaciones, estoy encontrando, me estoy descubriendo, estoy dándome cuenta quién soy. Dentro de la gnosis se nos habla que uno debe de saber quién es, quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. Entonces, con la autodevelación voy teniendo eso, que es parte de la comprensión. Cuando uno continúa con eso, entonces vendrá otro aspecto bien importante, que es la autodeterminación. Me determino, me defino, ¿me explico? Ya no voy a estar titubeando, ya no voy a estar parece que sí, parece que no, sino me convenzo a mí mismo de manera natural, sin estar forzado, de que tal o cual cosa ya no la voy a hacer, no tiene razón de ser. Estamos de acuerdo, no tiene una razón de ser, no tiene peso. ¿Cuánta gente dice es que yo tengo el vicio del alcohol? Yo tengo el vicio del cigarro, es que lo necesito, es que es total, una serie de cosas que menciona, y resulta que en el fondo, pues, si no investiga, no va a autodescubrir nada, no va a tener develaciones, no va a tener autodeterminación. Y si no hay eso, pues no va a poder combatir y erradicar de fondo, de raíz, tal hábito, tal costumbre, tal vicio. Entonces, esos aspectos de la comprensión son muy importantes.
Y es muy importante entonces que para que se dé la comprensión, uno trabaje con la conciencia, que esté uno en el aquí y en el ahora. Y por supuesto, todo esto se va a dar con unos pequeños ingredientes, pero no por eso no son importantes. Primero que nada, hay que querer hacerlo. Hay que querer hacerlo, hay que ser serio y hay que ser sincero. De ahí partimos para ir viviendo el aquí y el ahora. De ahí partimos para estar buscando la comprensión. De ahí partimos para que uno en la comprensión vaya teniendo la autodevelación y por ende la autodeterminación. Determinarse a que tal hábito, tal costumbre ya no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no tiene razón de ser. Uno ha entendido, pero más bien comprendido, de que no tiene ningún sustento hacer o no hacer tal o cual pues conducta o pensamiento, sentir. Entonces eso es bien importante que uno no lo olvide, que lo tenga presente, porque son aspectos, generalidades de la cultura gnóstica, bien importantes porque nos ayudan a tener la oportunidad de tener el cambio radical. Entonces, fíjense ustedes qué interesante, la conciencia, la comprensión. Y vamos a agregar un tercer aspecto que lo enseñamos en los cursos de Gnosis, también como lo que hemos hablado ya, que es la doctrina del ojo y la doctrina del corazón, que van de la mano. Este es un triángulo extraordinario, bien interesante, la conciencia, la comprensión y la doctrina del ojo y la doctrina del corazón. Estas dos doctrinas son bien interesantes y bien importantes que uno las vaya conociendo más, las vaya descubriendo en sí mismo, cómo las trabaja, cómo las ejerce, porque la doctrina del ojo y del corazón las estamos utilizando todo el tiempo. Bueno, más una que la otra. Expliquemos. Cuando hablamos de la doctrina del corazón y la doctrina del ojo, estamos hablando de dos cosas bien importantes, de dos mundos, del mundo interior y del mundo exterior. Cuando hablamos del mundo exterior, este se capta a través de la doctrina del ojo. La doctrina del ojo es todo aquello que es captable, es toda aquella información que es captable a través de los 5 sentidos, que son las ventanas al mundo. Ya se nos ha dicho reiteradas veces. Las ventanas del mundo es la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Los 5 sentidos, principalmente hablando, nos dicen qué está pasando afuera, qué sucede, qué se oye, a qué huele, me explico qué textura tiene, a qué sabe. Eso es lo que nos dicen los 5 sentidos. Pero aquí viene una situación bien interesante y que estamos llamados a tenerla, a comprenderla, a tenerla clara y comprenderla a través de la luz de la conciencia, por supuesto, que la doctrina del ojo, como seres humanos, nosotros le damos mucha prioridad, mucha importancia y consideramos que lo que veo, lo que escucho, lo que huelo, lo que toco, lo que gusto, es lo único. No hay más que eso. Y si me hablan de algo, me dicen de algo que tiene que ver con un fenómeno tal, determinado, con un evento, con un estado, si yo no lo veo, si yo no lo escucho, si yo no lo huelo, entonces para mí no existe. ¿Me explico? Entonces, ahí ya nos estamos limitando bastante. Aunque así se ha enseñado allá afuera, que si no lo veo o no lo escucho, etcétera, no existe y no puede darse como algo real, pues es para nosotros es algo que es muy limitado. Allá afuera sí se maneja, pero dentro de los estudios gnósticos se nos hace saber de que sí, yo lo que veo, lo que escucho, etcétera, etcétera, lo que capto, lo que recibo por los 5 sentidos, sí es importante. No digo que no, no decimos que no. Es algo que nos ayuda a conocer nuestro entorno, a movernos en la horizontal, a movernos en el mundo en donde estamos viviendo, etcétera. Pero no es lo único, porque está la doctrina del corazón. Y a través de la doctrina del corazón también recibimos información, también recibimos enseñanzas, también una serie de cosas que en el mundo común, acá afuera,
no se considere importante. Dentro de los estudios gnósticos sí consideramos importante lo que pasa dentro de nosotros, lo que sucede a través de nuestro mundo interior, lo que se puede captar con la doctrina del corazón. Nosotros debemos de saber que tenemos los 5 sentidos acá afuera, sí, y hay que utilizarlos, hay que cuidarlos, hay que saber captar con ellos conscientemente, hay que tener la conciencia en los 5 sentidos, no nada más en la vista. En los 5 sentidos hay que tener nuestra conciencia, pero también debemos de saber que dentro de nosotros también hay una serie de maneras de informarnos, de aprender. Así como vemos, así como escuchamos acá afuera y recibimos impresiones, también hay dentro de nosotros maneras de captar, de recibir información. Es la doctrina del corazón. La gnosis no deja a un lado eso. Al revés, nos invita a desarrollar la doctrina del corazón a través de poner atención de los fenómenos psíquicos o psicológicos, emocionales, mentales, etcétera, que suceden para que uno aprenda a través de ellos. Entonces, bueno, vamos a comentar cuáles son las maneras de poder captar esto. Una de las maneras, pues, es uno poner atención, por ejemplo, a las experiencias oníricas que uno pueda tener, lo que uno tiene en el mundo de los sueños, ¿verdad? ¿Qué soñamos? ¿Qué experiencias tuve? Anoche que soñé, por ejemplo, eso me da una información para que yo sepa mi estado psicológico, mi estado mental, mi estado emocional. ¿Me explico? Eso me ayuda. Allá afuera un poco como que se vislumbra que se estudie el mundo onírico, el mundo de los sueños, pero dentro de la cultura gnóstica se estudian los sueños, se estudia si uno soñó un número, por ejemplo, una fecha que está en alguna parte, qué está haciendo, si uno está pensando, si uno tiene una emoción muy fuerte, de pronto está llorando. Sueños muy comunes son de que uno tiene mucho dinero o no tiene dinero, si está uno desnudo o anda en ropa interior, qué sé yo, una serie de sueños muy variados de todo tipo, que es información para nosotros. Entonces, lo que es la doctrina del corazón también me ayuda a orientarme, a guiarme en mi vida. Acuérdense ustedes de que eso es bien importante. Por otro lado está la intuición, la corazonada, como se dice más coloquialmente allá afuera, la cual me indica, me dice aspectos, cosas que tienen que ver con algo que desconozco mentalmente hablando, pero algo me dice que está pasando, que no lo haga, que si lo haga, que haga un viaje, que haga una llamada telefónica, etcétera. Mucho de esto las madres de familia lo han vivenciado. Algún hijo sale de viaje, algún hijo tiene un compromiso importante y lo hace el hijo, está en tal o cual parte haciéndolo, viajando, qué sé yo, y la mamá está en casa y de pronto la mamá dice, déjame llamarle por teléfono porque no sé algo, no sé, pero algo, y entonces la mamá llama por teléfono y el hijo pues tuvo un incidente, una situación difícil, se quedó con una avería de su automóvil, qué sé yo, y realmente la mamá sin saber algo le dice, una inquietud, una corazonada de llamarle por teléfono. Le llama y el hijo le dice, sí, efectivamente tuve una avería mecánica o tuve un problema con tal o cual cosa, no lo puedo hacer. Y la mamá dice, ok, bueno, vamos a ver, déjame llamarle a fulano, ahorita voy para allá, qué sé yo. Pero ¿quién le avisó? ¿Quién le dijo? Nadie. Nadie le hizo una llamada telefónica, nadie le mandó un mensaje de texto, qué sé yo, sino simplemente algo dentro de sí le hizo saber que había una situación en particular con ese ser querido. Ese es un chispazo de la intuición. La corazonada, como se dice, ese es un chispazo. Sin embargo, la tenemos de manera muy poco desarrollada. Y si ustedes se dan cuenta, eso es recibir información que no es por los 5 sentidos, sino que es de algo que tenemos dentro de nosotros
que para ser exactos, de acuerdo a la anatomía interna que tenemos como seres humanos, desde el punto de vista gnóstico, la tenemos ubicada en el corazón. ¿Sí? Ahí tenemos un centro energético, ya se hablará posteriormente en nuestros cursos de gnosis de eso, donde eso funciona y hace que la mamá tome una determinación, actúe, y en este caso pues es llamar por teléfono. A veces las mamás se mueven o hacen o toman alguna decisión para bien del hijo, de la pareja, qué sé yo, de un familiar, pero es algo que todos tenemos y que es una información que no llega de afuera, sino que llega por dentro y ya uno la capta, y eso es parte de la doctrina del corazón. Con esto queremos decir de que hay maneras de recibir información que no es por afuera, a través de los 5 sentidos, sino que es algo que captamos dentro de nosotros y estamos llamados a conocerlo, a saber, a descubrirlo, para que de esa manera lo utilicemos y nos orientemos en nuestra vida para ser personas de mayor calidad y tener un desarrollo humano integral trascendental, que es lo que la gnosis busca en sus estudios gnósticos, y que en el fondo es ser felices. Pero para eso hay que tener bien en claro que para ser feliz hay que eliminar aspectos, elementos que generan la infelicidad. Y para poder detectar esos elementos, pues hay que verlos. Y para verlos se ocupa la luz de la conciencia, que ya lo hablamos, ¿verdad? Y para que uno tenga la luz de la conciencia, pues hay que estar viviendo el aquí y el ahora. Entonces la conciencia se presenta y de ahí podemos tener la comprensión para ver esos elementos que estamos mencionando, y ya teniendo la comprensión podemos eliminarlos, ¿verdad? Entonces vean ustedes qué importante, que pues bonito conocer estos elementos que abordamos ahorita. Entonces con esto queremos cerrar este diálogo que tenemos a través de este canal. Hablamos de generalidades de la cultura gnóstica, de aspectos importantes, la conciencia, hablamos también de la comprensión y hablamos de la doctrina del corazón. Estos 3 elementos que son sumamente importantes y que invitamos, tú que nos estás viendo en casa, que nos estás viendo en tu trabajo, que tal vez hasta nos estás escuchando, que tomes esto que hemos hablado, lo tomes en cuenta, lo practiques, lo ejerzas, para que empieces más que a quedarte con información, más que eso sea que lo practiques, que lo vivencies, que lo compruebes. No nada más que quede como una información bonita e interesante, sino que lo compruebes y lo ejerzas en el diario vivir, en tu casa, en tu trabajo, en la calle, con la familia, etcétera, porque ese es el propósito que queremos. Entonces, pues cerramos este tema. No olvides que hay que buscar estar ejerciendo la conciencia, no olvides que hay que estar trabajando con la comprensión, y no olvides que hay que darnos cuenta de la doctrina del ojo, del corazón, y que hay que buscar sobre todo la doctrina del corazón, porque es la que pocas veces le hacemos caso, o muy pocas veces. Entonces, pues te invitamos a la reflexión, y hasta aquí dejamos el tema del día de hoy. Esperamos sea de tu utilidad. Me despido y te invito a que los domingos te des el espacio, el tiempo para poder estar viendo estos videos en esta red social de YouTube, para que puedas conocer más sobre esta doctrina gnóstica, sobre esta cultura gnóstica tan interesante, maravillosa y sobre todo trascendental. Me despido. Mi nombre es Octavio Lara, soy instructor gnóstico, y te invito a que continúes con nosotros a través de las redes sociales, y cualquier inquietud que tengas, con toda confianza, háznosla saber a través del chat que está aquí en este canal, o bien a través de nuestras redes sociales. Por lo pronto, por el día de hoy es todo. Agradezco tu atención y participación en este video que hemos realizado. Gracias, nos vemos, hasta la próxima.